En una sucesión aritmética queremos calcular la suma de los primeros 20 términos. Repito, planteamos la condición que es una sucesión aritmética y quiero sumar los primeros 20 términos. Por lo tanto, lógicamente no vamos en este ejercicio a sumar los 20 términos. Sencillamente vamos a buscar una forma que nos permita abreviadamente hacer el cálculo de los n primeros términos de una sucesión cuando sea aritmética. Para esto vamos a buscar algunas variantes, algunos elementos de esta sucesión. Me están dando que a sub n es 5 más 4 por n menos 1. Recuerden que la forma de la sucesión, si es aritmética, es de la forma a sub n igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia común. Esta es la forma cuando una sucesión es aritmética. Por lo tanto, estoy diciendo, ¿quién sería 5 para mí? 5 para mí sería el primer término. 5 sería a sub 1. Vamos a escribir, de acuerdo a la expresión, a sub 1 sería 5. ¿Quién sería la diferencia común? La diferencia común, recordamos que no es más que el valor que se obtiene al restar dos términos consecutivos de una sucesión aritmética. Lo voy a escribir. La diferencia común, que es d, en la fórmula, no es igual a a sub n menos a sub n menos 1. Dicho en otras palabras, la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre constante cuando es una sucesión aritmética. Digamos, si a sub n vale 8 y a sub el siguiente vale 3, lo que hago es restar 8 menos 3 y me daría 5. Yo obtengo el valor de la diferencia. Siempre un término menos el anterior, en cualquier orden. Bien, ya sabemos quién es la diferencia. En este caso la diferencia es d. Y la diferencia es el que multiplica a n menos 1. Por lo tanto, la diferencia en mi ejercicio sería este 4 que está indicado aquí. Lo hemos colocado delante, ya que recuerden que cuando usted multiplica 4 por n menos 1 es igual que decir n menos 1 por 4, porque la multiplicación es conmutativa. Se conozco a sub 1 y conozco la diferencia, en este caso, que es 4. O sea, ¿qué conozco este ejercicio? Conozco el primer término y la diferencia. Por lo tanto, conocido el primer término y la diferencia, queremos entonces calcular la suma de los primeros 20 términos. O sea, quiero buscar desde a sub 1 hasta a sub 20 sumado. O sea, lo que yo quiero hacer es esto: sumar los 20 primeros términos de esta sucesión. Vamos a escribirlo más limpio que no se sale muy bien. S sub 20 significa la suma de los primeros 20 términos de esta sucesión. ¿Quién sería? La suma del primer a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más, y así sucesivamente hasta a sub 20. Esto lo quiero hacer yo. Esta es la suma de todos estos términos para S sub 20. La suma desde a sub 1 hasta a sub 20. Por lo tanto, repito, no sería muy lógico buscar a sub 1, ya lo tengo, buscar a sub 2, a sub 3, buscar a sub 20, buscar uno por uno los términos de esta sucesión y entonces sumarlos todos esos 20 términos. Vamos a ver qué podemos hacer. Existe una forma de calcular directamente, buscando lógicamente algunos elementos, la suma de los n primeros términos de una sucesión cuando es aritmética. Y me dice que la suma S sub n, donde n indica el lugar o la cantidad de términos, en el caso n sería 20. La suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética sería el cociente del primer término más el término que ocupa el lugar multiplicado por n dividido por 2. Esta es la forma en que podemos calcular la suma de los n primeros términos de una sucesión cuando es aritmética. Repito, en el caso de 20 tendríamos S sub 20 sería igual a ¿quién? A sub 1, ya lo conozco, que es 5, más a, si aquí pongo 20, aquí pondría 20, a sub 20 multiplicado por n sería 20 nuevo sobre 2. Mi problema sería que no conozco quién es a sub 20. Vamos a ver, me quedaría calcular la suma de los primeros 20 términos. Vamos a ver qué necesito buscar. Conozco a sub 1,
es 5. Más, conozco A, en este caso sería A sub 20, no lo conozco. Debo buscar. Para mí esto sería una incógnita. Conozco N, si N sería en este caso 20 sobre 2. ¿Cuál es mi problema? Para buscar la suma de los 20 menos términos, necesito calcular A sub 20, porque sería el primero más el último, que es lo que plantea la fórmula. La suma de los N menos términos sería el primero más el último por N dividido por 2. ¿Cómo buscamos entonces para solucionar este problema? A sub 20. Yo conozco la obsesión, por lo tanto podría decir, vamos a escribirlo aquí. ¿Cómo buscaríamos A sub 20? Que me haría falta para escribir una fórmula. A sub 20 sería igual a A sub 1 más N menos 1 por la diferencia. Pero yo conozco, si N vale 20, yo puedo escribir esta N por 20 y me quedaría entonces A sub 20 igual. ¿Quién es A sub 1? A sub 1 es 5. Lo que estoy sustituyendo lo conozco, más N es el índice que ocupa A sub N, sería 20 menos 1 por la diferencia, que la conozco, que es 4. Voy a proceder aquí. A sub 20 tendría valor 5 más 20 menos 1, 19 por 4. A sub 20 sería 5 más, multiplicamos 19 por 4, 4 por 9, 36, llevo 3, 4 por 1, 4 y 3 serían 7, 76. Por lo tanto, A sub 20 tendría valor, sumo estas dos cantidades y me daría 81. O sea, yo he calculado el valor del término 20 en esta sucesión aritmética. Ya esto lo hicimos en videos anteriores. Cómo calcular un término dada la sucesión aritmética. Ya calculado A sub 20, vengo a la fórmula y sustituyo. Quiero buscar la suma de los primeros 20 términos. Recuerden que lo que estoy haciendo es esto, sumando el valor de A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub 20. Entonces obtendríamos, ¿quién será A sub 20? El primero, que sería A sub 1, que sería 5. ¿Más quién? Más el término último, que sería A sub 20, que sería 81, multiplicado por N, que sería 20, y esto a su vez dividido por 2. Me quedaría E sub 20, la suma de los 20 menos términos. Aquí para simplificar el 2 con el 20, me quedaría un 10 aquí, me quedaría 8 más 81, me daría 86 por 10, y la suma de los 20 primeros términos de esta sucesión aritmética sería 860. Repito, ¿quién es S sub 20? La suma del valor de A sub 1 hasta A sub 20. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 y así como lo escribimos sucesivamente hasta A sub 20.